Como podemos observar en la imagen satelital de la concentración de clorofila, las plataformas continentales son los lugares más productivos de los océanos, donde se desarrolla el 90% de la pesca mundial. Una de las principales variables físicas más utilizadas y estudiadas en el análisis del comportamiento y la regulación de los ecosistemas marinos que sustentan las pesquerías del mundo es la temperatura superficial del mar. Diversos investigadores en distintas partes del mundo han vinculado la temperatura con variaciones atmosféricas, dinámica poblacional, disponibilidad de alimento, abundancia, distribución o reclutamiento de distintas especies de interés comercial. Históricamente, la adquisición de los valores de temperatura en el océano se ha efectuado mediante campañas de investigación, en donde también se realizaban muestreos biológicos y de otros parámetros ambientales. Sin embargo, esta situación resulta costosa y problemática para regiones del océano extensa y de difícil acceso. Una forma de resolver este problema ha sido desde la década del 90 aproximadamente, desde la década del 80, con el uso de sensores transportados a bordo de satélites, los cuales han permitido construir de manera efectiva y robusta largas series de tiempo de temperatura necesarias para el estudio de la variabilidad. Bien, la plataforma continental argentina es una de las regiones más extensas del hemisferio sur, que junto con el talud continental constituyen una de las áreas más fértiles de los océanos mundiales. Desde un punto de vista hidrográfico existe una importante variabilidad estacional impuesta por la circulación de sur a norte de la corriente de Malvinas, con aguas subantárticas de baja salinidad y ricas en nutrientes, y de norte a sur por la corriente de Brasil, caracterizada por aguas subtropicales, cálidas y salinas. Estas dos corrientes representan la columna vertebral que marcan los ritmos oceanográficos y biológicos dentro de la plataforma. Su elevada productividad permite la presencia de ecosistemas de alta diversidad y la abundancia de organismos que desarrollan procesos biológicos cruciales como la alimentación, la reproducción y la cría. Esto permite que en sus aguas habiten especies de interés ecológico y pesquero. De todas las especies de interés comercial, la merluza común, el langostino, el calamar argentino y el abadejo concentraron para el año 2021 el 81.5% de los desembarques totales. Estas especies puntualmente son las que analizaremos en el presente trabajo. A raíz de la importancia de los ecosistemas que se desarrollan en las aguas de la plataforma continental argentina, es que en el año 2013, impulsado desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en el marco del Plan Nacional Argentina Innovadora 2020, se creó la iniciativa Pampa Azul. El objetivo de dicha iniciativa fue fortalecer la presencia de Argentina dentro de la plataforma continental, a fin de consolidar el dominio efectivo sobre los recursos naturales. Con el fin de cumplir estas acciones, es que se definieron 5 áreas geográficas prioritarias. Estas son el estuario bonaerense, el Golfo San Jorge, el talud continental denominado Agujero Azul, el Banco Woodward-Namuncurá y las áreas marítimas subantárticas. A partir de lo expuesto es que el área de estudio la componen 2 zonas que conforman parte del proyecto Pampa Azul, que son el Golfo San Jorge y el talud continental. Estas zonas, por su ubicación y por sus características biológicas y oceanográficas y su batimetría, la convierten en un espacio único a nivel nacional e internacional. Además, forma parte de las áreas de captura de estas 4 especies que acumulan más del 80% de los desembarques, como mencioné anteriormente. Dadas las características de las masas de agua presentes en el área, y a los efectos de una mejor descripción y estudio del área,
se dividió en 3 zonas. La zona 1, localizada dentro del Golfo San Jorge, la zona 2, en el centro de la plataforma continental, y la zona 3, en el talud continental. A partir de lo mencionado, se parte de las hipótesis de que el uso combinado de información satelital proveniente de diferentes sensores remotos es útil y confiable para elaborar largas series de tiempo de temperatura que permitan estudiar su climatología. Y que, como consecuencia de la variabilidad climática de la temperatura en el área de estudio, presenta variaciones importantes que afectan las pesquerías de la región. De esta forma, la presente tesis parte de 2 objetivos generales. Por un lado, estudiar la climatología de la temperatura superficial del mar en un sector estratégico de la plataforma continental argentina, comprendida entre el Golfo San Jorge y el talud continental adyacente, empleando información satelital. Y el segundo, relacionar las variaciones de la temperatura con las pesquerías de abadejo, calamar, langostino y merluza común en el área de estudio. A partir de los objetivos generales se desprenden 5 objetivos particulares, que se estructuraron en 3 ejes temáticos para un mejor seguimiento de la presentación. El eje número 1 se corresponde con el objetivo número 1, y que consiste en construir una serie de tiempo de la temperatura superficial del mar, utilizando información radiométrica de los satélites sensores NOAA BHR y Aquamodis. El eje número 2, que abarca los objetivos 2, 3 y 4, y que busca determinar la variabilidad de la temperatura superficial del mar entre 1985 y el 2019, y analizar la relación de los índices climáticos oceánicos. Por último, el eje número 3, que comprende el objetivo particular número 5, que consiste en determinar si las capturas de las principales especies del área de estudio están influenciadas por las variaciones de la temperatura, y establecer si las variaciones en las capturas de las pesquerías del área de estudio están más influenciadas por la temperatura o por los principales factores económicos, como el valor de la especie a nivel internacional y el valor del combustible. Para desarrollar el eje número 1, se realizó la comparación de los valores de temperatura para el periodo de superposición de los sensores NOAA BHR y Aquamodis, con el fin de identificar la viabilidad en la construcción de las series de tiempo satelital con ambos sensores. Se seleccionaron estos 2 sensores, dado que en el caso de Aquamodis, en su construcción se pensó como una versión mejorada de NOAA BHR. El análisis se realizó entre el 2003 y el 2006, como observamos en color amarillo-naranja en la figura, píxel a píxel, de manera mensual y estacional, con imágenes de un nivel de procesamiento L3, con una resolución espacial de 4 kilómetros, y aplicando las máscaras de calidad más rigurosas. Dado que la localización de los píxeles entre los sensores presenta un desplazamiento espacial, como observamos en el círculo de la figura, es que, en primer lugar, las imágenes fueron definidas con una nueva matriz de punto regular, determinadas de forma equidistante mediante la técnica del vecino más cercano, a fin de comparar en el tiempo cada píxel. A partir de las series mensuales generadas con la nueva matriz de puntos, se realizó un análisis estadístico exploratorio píxel a píxel, y luego un análisis detallado, agrupando los meses en función de la clasificación estacional propuesta por Baldoni 2010. Por último, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre ambos sensores, y se analizó la distribución de las isotermas mensuales. Ambos sensores evidenciaron que la distribución del campo medio horizontal para el periodo analizado fue similar en la mayoría de los meses. Sin embargo, los productos ABHR indicaron un leve desplazamiento de las isotermas hacia el sur en comparación con los productos MODIS.
Este desplazamiento indica que las temperaturas registradas por el sensor ABHR son relativamente más altas en todos los meses. Del análisis estadístico exploratorio se desprende que ambos sensores mostraron en los meses cálidos el mayor desvío, destacándose el mes de marzo solo para MODIS. En cuanto a los meses que presentaron un menor desvío, septiembre alcanzó los 0.5 grados en ambos sensores. En cuanto a los diagramas de dispersión entre las imágenes MODIS y ABHR, con la temperatura, del análisis de la temperatura, se observa que un alto grado de correlación estacional, siendo los meses de invierno los que presentaron el valor más bajo. Considerando los promedios mensuales de la temperatura, los coeficientes de correlación estacionales fueron mayores a los 0.96. Bien. Al calcular los coeficientes para cada mes, se observó que los meses de transición mostraron los valores más bajos. Al calcular los coeficientes de correlación de los promedios mensuales, los ajustes mejoraron significativamente, ¿sí? Con un valor superior a 0.92. De esta forma, si bien no se observaron diferencias cualitativas entre los productos, no ABHR y Aquamodis, el promedio de la diferencia de la temperatura entre ambos sensores fue menor a 0.5 grados, siendo menores los valores de MODIS. De esta manera, a partir del estudio comparativo de la temperatura medida por los dos sensores, se evidenció que los productos satelitales son similares entre sí. La aplicación de la matriz de puntos regular fue determinante para el análisis continuo de la temperatura, lo cual permitió la construcción de una serie de tiempo satelital de 35 años, comprendida entre 1985 y el 2019. Esto posibilitó avanzar al eje número 2. Dicho eje tiene como objeto determinar la variabilidad de la temperatura superficial del mar entre 1985 y el 2019 a partir de la nueva serie satelital construida. Para ello, se calcularon las medias climatológicas, las anomalías mensuales, y se efectuó una prueba de 2 muestras para medias iguales y una prueba de sumas de rangos a la serie de la anomalía de la temperatura superficial del mar. Con el fin de definir la periodicidad de la temperatura y la anomalía, se analizaron los datos espectralmente mediante la transformada rápida de Fourier, y con el objeto de determinar cuándo ocurre un evento, se aplicó un análisis wavelets. Bien, del análisis de la distribución de las isotermas se desprende que se desarrollan 2 regiones que parecen estar separados por el meridiano 64, evidenciando un descenso térmico marcado hacia el este, asociado con la proximidad de la corriente de Malvinas. Además se observó que las isotermas siguen una dirección oblicua de sur-suroeste a noroeste, disminuyendo su valor a medida que aumenta la latitud, indicando que una gran área de la plataforma continental argentina está influenciada por la corriente de Malvinas. Al oeste del 64 se encontró un comportamiento más complejo de la variación espaciotemporal de la temperatura. En todo el área, durante el periodo frío, el campo de la temperatura muestra una circulación nor-noroeste en la plataforma. Sin embargo, durante el verano se desarrolló una lengua de agua de mar de baja temperatura que ingresa por el sur del Golfo San Jorge y promueve el desarrollo de una región frontal. Bien, de la serie de temperatura se encontró que las tres zonas muestran un ciclo estacional anual bien definido, típico de latitudes medias. Sin embargo, existen diferencias entre las mismas. Por un lado,
La región del Golfo San Jorge presentó la mayor amplitud térmica y la región del talud continental la menor amplitud térmica. En el caso de la plataforma continental, se asemeja cuantitativamente a la zona del Golfo San Jorge. Del análisis de la anomalía de la temperatura, se identificaron valores positivos altos, mayores a los 2 grados, en las 3 zonas a la vez. Esto fue durante 1998 y 2000, 2004 y 2005, 2011, 2012 y 2016 y 2017. En cuanto a las anomalías negativas, se detectaron valores bajos durante 1992, 93, 1995, 96, 2001 y 2010. Este último año, el 2010, presentó los valores más bajos de temperatura para las 3 zonas a la vez. No obstante, se identificaron diferencias entre las zonas. Por ejemplo, por un lado, anomalías negativas en el Golfo San Jorge y plataforma, y positivas en el talud continental. Para el año 1993, que se observó una inversión en los valores para el año 1994. Por otro lado, un patrón similar se observó en el año 2012, cuando en la plataforma continental y el talud se observaron anomalías positivas y en el Golfo San Jorge negativas, invirtiéndose esta situación el año siguiente. Por último, y para resumir, se observó que las anomalías positivas fueron, a lo largo de todo el periodo, más extremas y persistentes en las 3 zonas. Bien, del análisis espectral de la temperatura se logró identificar en las 3 zonas una señal intraestacional de 6 y 9 meses, anual de 12 meses e interanual de 2 años y medio. Como se esperaba, la señal anual es la que presentó la mayor energía. No obstante, se identificaron señales interanuales presentes solo en 2 zonas a la vez. Esto se observó para los espectros de temperatura en la zona 1 y 2 a los 15 meses y 2 y 3 a los 4 años y medio. Bien, para el caso de los espectros de la anomalía de la temperatura, la señal mostró una fuerte asociación a la variabilidad intraestacional para las 3 zonas a los 9 meses, a los 15 meses, e interanual a los 2 años y medio. También se identificaron señales interanuales presentes solo en 2 zonas a la vez, observándose para la zona 2 y 3 una señal a los 4 años y medio y solo para la zona 1 a los 3 años y medio. En todos los casos, la variabilidad en la zona 2 siempre se encontró vinculada a la variabilidad de la zona 1 o de la zona 3, identificándose la zona 2 como una zona de transición. De los diagramas wavelets de la temperatura, se identificaron periodicidades comunes y no estacionarias en las 3 zonas, con espectros de potencia estadísticamente significativos en las escalas intraestacionales de 9 meses, con una densidad espectral significativa en el año 1998. Además se observó una señal interanual de 2 años para el periodo 2000-2005, las cuales se asociaron con anomalías positivas mayores a 1 grado. Y en la banda de 4 años, desde principios del 90 hasta principios del 2000. Asimismo, se identificaron señales significativas particulares para cada zona. En el caso de la zona 1, primero se observó en la escala interanual de 4 y 5 años aproximadamente, entre 1995 y el 2005, y luego una periodicidad de aproximadamente 8 años entre 1990 y el 2006.
En la zona 3, por su parte, se observó un cuasiciclo de aproximadamente 2 años, que fue significativo alrededor del 1995, y una señal de aproximadamente 6 años y medio entre el 2000 y hasta el 2010. Bien. Continuando con el eje número 2 y a los efectos de analizar la relación de las anomalías de la temperatura superficial del mar con los índices climáticos oceánicos, es que se utilizó la serie de 35 años de anomalía construida y los valores de el índice oceánico El Niño, el índice de oscilación del sur y el modo anular meridional, extraídos del Centro de Predicción Climática con una resolución temporal mensual. Para definir la potencia común y fase relativa entre la serie de la temperatura y los índices climáticos, por un lado se aplicó la transformada Cross-Wavelet, y por el otro, para estimar el tiempo de fase de la correlación entre ambas series, se aplicó una correlación cruzada. Bien, se detectó una estrecha sincronicidad entre el SAM y la anomalía en las 3 zonas para 2 periodos de tiempo. El primero, entre 1999 y el 2004, con un periodo de 2 años aproximadamente, y el segundo, de mayor duración, entre 1990 y el 2005, con un periodo de entre 4 y 6 años. Los resultados del correlograma indican una respuesta de la temperatura al SAM de 1 mes para las 3 zonas y de 18 meses solo para la zona 1. Esto evidenció que, ante una variación del SAM 1 mes o 18 meses después, se observa una fluctuación en las anomalías en el área de estudio. El resultado del cross-wavelet para el índice ONI y las anomalías permitió identificar por primera vez una sincronización entre las temperaturas del área y el ONI. Los wavelets arrojaron un pico de potencia para el periodo de 4 años aproximadamente para las 3 zonas durante la década del 90, y un pico de 6 años entre mediados del 90 y el 2005, también para las 3 zonas, el cual se extendió más allá del 2010 para la zona 3. Los correlogramas permitieron identificar un desfasaje significativo de 18 meses con valores negativos, indicando que las fluctuaciones de las anomalías se suceden 18 meses después de ocurridas las variaciones del ONI. Y en todos los casos el comportamiento es inverso, señalando que a valores negativos del ONI se suceden 18 meses después valores positivos de las anomalías en las 3 zonas. Los cross-wavelets entre el SOI y las anomalías arrojaron que, para la banda de 6 años aproximadamente, se desarrolló de manera significativa e inversa una señal que se extendió desde 1990 hasta aproximadamente el 2004, evidenciando un desfasaje entre ambas señales, siendo el SOI quien lo lideró. Para la zona 3, se observó en la banda de 2 años y medio aproximadamente entre el 2005 y el 2012. Por último, el correlograma evidenció que la zona 1 y 2 presentaron un desfasaje de aproximadamente 20 meses. Sin embargo, en la zona 3 se observó una sincronización temporal entre ambos índices. De esta manera, determinar la variabilidad intraestacional e interanual de la temperatura y su sincronicidad con los índices climáticos nos sirvió como base para continuar con el eje número 3, el cual tuvo como objeto establecer si las variaciones en las capturas de las pesquerías del área de estudio están más influenciadas por la temperatura o por los principales factores económicos como el valor de la especie a nivel internacional y del combustible. Para ello, se trabajó con la serie de temperatura y anomalía construida,
Se utilizaron los valores de las capturas por unidad de esfuerzo, se utilizó el valor anual del valor de la especie en el mercado internacional y el promedio anual del valor del gasoil. En todos los casos se trabajó con un periodo que abarca desde el 2005 al 2018 y con una resolución temporal mensual y anual. En primer lugar, se construyó una matriz de la temperatura y la captura de una extensión de 0.5 por 0.5 grados. Luego, para cada punto de matriz, se sumó el valor total de las capturas de cada especie. A los puntos se le aplicó la interpolación aplicando un método Kriging para obtener los mapas de captura. Una vez obtenidos estos mapas, se seleccionó por especie el punto de mayor captura. Luego se calculó el índice económico, el cual se computó dividiendo el valor total de la captura de cada especie por el valor del gasoil. Por último, se aplicó un análisis de correlación con el fin de identificar si las variaciones de las capturas de las pesquerías del área de estudio se encuentran más influenciadas por la temperatura o por el índice económico. Cuando se compararon las series de temporales de las capturas y las temperaturas, se observaron diferencias particulares en cada una de las pesquerías. Para el caso del abadejo, como se observa en los gráficos, las barras azules indican las capturas por unidad de esfuerzo y las líneas rojas indican por un lado la temperatura y por el otro las anomalías. Se observó que durante los años 2005, 2002 y 2017 las capturas fueron elevadas, como así también lo fue la temperatura del mar. Para el caso del calamar, se observó que las mayores capturas se registraron en aquellos meses con temperaturas altas. En los años 2013, 2016, 2017 y 2018, por su parte, las capturas fueron significativamente elevadas. Estos aumentos de las capturas fueron posteriores a los aumentos de la temperatura, indicando un posible desfasaje en el tiempo. Para el caso del langostino, se observó un aumento en el número de meses a lo largo de los años. Durante el 2006 y el 2011, como se puede observar en el gráfico indicado con las flechas rojas, la pesquería se extendió de julio a agosto. Luego del 2011 se observó un incremento en el número de meses, extendiéndose desde mayo a noviembre. En cuanto a la realización de las capturas del langostino con la temperatura, si bien el número de meses a lo largo de los años fue aumentando, los registros de las capturas se desarrollaron en época invernal, localizándose los valores más altos de mayo a julio. Para el caso de la merluza común, se observó que la actividad se desarrolló a lo largo de todo el año. Sin embargo, de abril a junio, y durante los meses de diciembre, las capturas aumentaron significativamente. Del análisis de la serie del índice económico y las temperaturas se desprende que, por un lado, el valor del gasoil evidenció un sostenido aumento durante el 2007 y el 2013. Este aumento significó un incremento casi del 100% de los costos. Por el otro lado, el comportamiento del valor de la especie fue variando dependiendo cada una de las pesquerías. Para el caso del abadejo, el cociente entre ambas variables muestra que, si bien a lo largo del periodo hubo fluctuaciones, no se presentó una tendencia, indicando que la relación costo e ingreso se mantuvo estable. Para el caso de las pesquerías del calamar argentino, se observaron periodos de alternancia entre ascensos y descensos en el valor. Entre el 2005 y el 2009 se produjo un ascenso, luego un descenso que se extendió hasta el 2015 aproximadamente, para luego volver a ascender, alcanzando su pico máximo en el 2016, para luego descender. Dado que el valor del combustible mostró una tendencia en aumento, el índice económico dejó en evidencia que durante dos periodos, que fue el 2005 y entre el 2005 y el 2010, y el 2015 y el 2016, el descenso del valor de la especie
se observó, un descenso en el valor de la especie en el mercado y un aumento en los costos que lo convertían en una actividad menos rentable. Para el caso del langostino, se observó un descenso abrupto entre el 2005 y el 2007. Si bien durante los años siguientes se observaron aumentos y descensos, para luego estabilizarse, los valores nunca volvieron a ser los mismos que el 2005. Si bien estos comportamientos de aumentos y descensos se observan en el índice económico, que es la línea violeta, la curva muestra un leve descenso, indicando que los costos de las pesquerías tienen una tasa de crecimiento más elevada que los ingresos. Por último, para el caso de la merluza común, el valor de la especie se mantuvo estable a lo largo del periodo analizado. Esta estabilidad en el valor, más el aumento del costo del combustible, se tradujo en una leve tendencia positiva del índice económico, indicando que los costos de las pesquerías tienen una tasa de crecimiento más elevada que los ingresos. Del análisis de la relación de las capturas con las variables socioambientales, se observó que cada una de las pesquerías mostró particularidades. Para el caso del abadejo, los resultados evidenciaron una correlación positiva entre las capturas y las temperaturas. Sin embargo, fue negativa con el valor del abadejo. Cabe destacar que se encontró una correlación positiva significativa entre el valor del abadejo y el valor del gasoil. Esta correlación positiva estaría evidenciando un equilibrio entre el costo-beneficio de dicha pesquería, indicando que la rentabilidad se ha mantenido a lo largo del tiempo. Para el caso del calamar argentino, se observó que las capturas presentaron una mayor correlación positiva y significativa con la temperatura superficial del mar. En cuanto a las variables económicas, el valor de la especie y el valor del combustible presentaron también una correlación positiva. Esto indicaría que, al igual que el abadejo, la rentabilidad se ha mantenido a lo largo del tiempo. En cuanto al análisis de los datos del langostino, ninguna de las variables explicativas utilizadas presentó una correlación significativa con las capturas. Sin embargo, el valor de la especie y del combustible registraron una correlación negativa, indicando que la rentabilidad no se ha mantenido a lo largo del tiempo. Por último, del análisis de los datos de merluza común se desprende que ni la temperatura ni la anomalía presentaron una correlación significativa con las capturas por unidad de esfuerzo. Sí se observó una correlación positiva y significativa entre el valor de la merluza y el valor del combustible. Por último, y para dar cierre, los resultados de esta investigación permitieron comprobar las dos hipótesis planteadas. Esto permitió que se elaborara por primera vez una matriz de puntos equidistantes que permitió ensamblar productos satelitados derivados de los sensores NOAA-BHR y Aquamodis, que el estudio comparativo de la temperatura mostró que los productos satelitales NOAA-BHR y Aquamodis son similares entre sí, y que las diferencias en la temperatura entre ambos productos fue menor a los 0.5 grados. La base extendida de temperatura permitió comparar las escalas de variabilidad climática y las fluctuaciones de las pesquerías en las zonas de estudio. Del análisis de la distribución de las isotermas se determinó el desarrollo de dos regiones oceánicas que sugieren estar limitadas por el meridiano 64. Los índices climáticos oceánicos explicaron significativamente las anomalías de la temperatura en el área de estudio, y se determinó una estrecha sincronicidad entre el índice SAM y las anomalías en las tres zonas durante el periodo 1998 y 2001. Durante el 2008 y 2013, la anomalía se relacionó principalmente con el índice ONI.
En toda la región se observó una variabilidad intraestacional de entre 6 y 9 meses, anual, y de 2 años y medio. Para el caso puntual del Golfo San Jorge y la plataforma continental, se identificó una variabilidad de 15 años y 4 años y medio, y para el caso de la plataforma continental y el talud, se observó una variabilidad de 15 meses también, pero de 20 meses además. Los análisis Wavelet sugieren que el principal forzante directo de la anomalía de la temperatura de mar en la región estudiada es el SAM, a través de la modulación de los vientos del oeste. Este análisis permitió observar por primera vez sincronizaciones entre la temperatura del mar, del área de estudio, y el ONI. Aunque la conexión con el ONI parece más difícil de interpretar, se observó un desfasaje positivo de 18 meses con valores negativos en el ONI. El estudio realizado evidenció que las pesquerías de abadejo, calamar argentino, langostino y merluza común responden a diferentes procesos y no se relacionan exclusivamente a la temperatura superficial del mar. En particular, las pesquerías del abadejo y el calamar argentino están asociadas con la temperatura. Las bajas capturas del abadejo durante la temporada 2009-2010 se relacionaron con anomalías negativas, que a su vez se asociaron significativamente a las fluctuaciones del ONI. Para el caso del calamar, se observó la misma situación, pero con un leve desfasaje temporal. La influencia conjunta de los índices ONI y SOI sobre el área de estudio evidenciaron un desfasaje positivo de aproximadamente 19 meses, con valores positivos para el SOI, y un desfasaje positivo de 18 meses aproximadamente, con valores negativos del ONI. Por último, y para cerrar, se propone que la temperatura del mar sea considerada como indicador de potenciales escenarios de pesca en la pesquería del abadejo y el calamar argentino. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, habiendo finalizado la exposición, ahora vamos a pasar a la siguiente instancia, que es la del coloquio de preguntas por parte del jurado. No sé quién empieza, si se han organizado. No hemos pensado nada en principio, pero bueno, no sé si Elizabeth quiere preguntar algo primero, si no yo le hago algún comentario y una pregunta. Sí, yo preferiría que comience o José o Mónica, así llamamos y después local, digamos. Bien. Bien, entonces comienzo yo y no hay ningún inconveniente. En principio, felicitar a Lucrecia y a sus directores por el gran trabajo realizado. Ha sido una presentación muy concreta y muy bien planteada, con resultados muy interesantes. En función de eso, deja poco margen a las preguntas, pero sí me gustaría saber un poco, es una pregunta que hago a todos habitualmente, sobre las dificultades o los obstáculos que encontraste en el desarrollo de tu tesis y cómo las resolviste. No, la verdad que prácticamente no hubo muchas dificultades. La única que nos encontramos fue que, bueno, si el periodo de análisis de las capturas, que fue del año 2005 al 2018, no abarcó todo el periodo que nosotros analizamos satelitalmente. Eso fue lo único que nos tuvimos que ajustar a los valores de las capturas. Pero bueno, ese el universo de datos que teníamos, entonces bueno, nos tuvimos que acomodar, pero tampoco es que fue una dificultad, en realidad nos hubiera
gustado tener una base de datos más extendida, pero tampoco se presentó como una dificultad, se pudo resolver y nos pudimos acomodar bien. Bien. Y respecto, y siendo la última pregunta, explicaste muy bien acerca de cuáles eran los resultados más significativos que había señalado. A eso apunto entonces de cuál sería la aplicabilidad de este tipo de estudios y a quién les podría llegar para interesarlos fundamentalmente con los resultados. Bien, bueno, dado que yo trabajo dentro del INIDEP, dentro del INIDEP están organizados las áreas por pesquerías, y bueno, uno de los principales consumidores para, digamos, de este tipo de información son ellos, son los investigadores que trabajan con cada una de las pesquerías. Bueno, obviamente que es un suministro para cuando hacen modelos, cuando hacen predicciones y demás, ¿no? Esta base extendida, de alguna manera, nos permite, bueno, de alguna manera pensar en posibles escenarios. Por eso una de las últimas conclusiones fue, bueno, esta información, tanto como nosotros encontramos una relación entre la temperatura con el caso del abadejo, por ejemplo, bueno, que ellos piensen en futuros escenarios. Bueno, si estamos ante un evento del Niño, por ejemplo, bueno, esto de qué manera repercute sobre la plataforma, y esto de qué manera repercute sobre las pesquerías, y además es un suministro para tomar medidas de gestión, ¿no? Porque nosotros tenemos que entender que esto no deja de ser de una actividad económica, donde hay personas que trabajan de esto, entonces donde se presentan situaciones de años donde hay baja temperatura o alta temperatura y esto afecta de manera negativa, hay un fundamento ambiental, bueno, el gobierno también debería tomar medidas sobre eso, ¿no? Entender un poco esta situación que es mucho más compleja, ¿no? Que eventos que están también pasando en otros lados afectan en nuestras aguas. Principalmente los consumidores, digamos, los investigadores que trabajan en el INIDEP. Bien. Muchísimas gracias. No, gracias, Mónica. Muy bien. ¿Otra pregunta? Doctor Cenciales. Bueno, a mí la verdad es que me ha encantado el trabajo. La verdad es que me parece un trabajo muy, muy original y bueno, tiene bastantes observaciones positivas que señalar. En principio me parece un trabajo bastante claro, con unos resultados y unas conclusiones, en algunos casos loable, porque es un trabajo complejo, verdaderamente complejo me parece, y ha sacado unas conclusiones pues, bastante. Es muy, muy bueno el estudio de la relación de la temperatura a superficie del mar, pesquería, lo que permite dejar claro que la producción desde el punto de vista de los análisis climáticos no solo se queda en ver si el mapa de las temperaturas nos muestra una temperatura más alta o más baja, sino que tiene una incidencia precisamente en la economía, lo que me parece algo verdaderamente importante de reseñar, de subrayar para el trabajo bueno, me ha parecido el marco teórico y conceptual está muy bien desarrollado y bueno, que realmente la relación de extracción de información a partir de la información satelital, pues me parece bastante buena. Ahí tenía yo una pequeña pregunta, y ahora prosigo, al respecto de la información satelital. Me gustaría saber cómo se obtenía cómo se almacenaba, mejor dicho, más que obtenerla, cómo se almacenaba la información, si con datos
diarios, datos de mínimas y máximas, un único dato diario, un único dato mensual. Un único dato mensual. Trabajamos con información con una resolución temporal mensual. Es decir, que se tomaba un único dato como significativo, como representativo del mes. Exacto, del mes, exacto. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. No sé, y es posible, supongo que sería horrible intentar hacerlo con más precisión, ¿verdad? Debe ser horrible, ¿no? Sería genial. Creo que es el camino. Uh-huh. Es el camino a mejorar la precisión. Es Claro. el camino. Igualmente, desde el campo oceanográfico y por el tipo de respuesta del océano, utilizar una resolución mensual es bastante adecuada. A ver, hay procesos locales, costeros, como eventos de surgencia y demás, que se necesitan una resolución diaria. Pero bueno, nosotros en este caso puntual, nos pareció que bueno, la resolución mensual era la más adecuada. Pero sí, sería ideal aumentar o al menos una frecuencia de 8 días. Uh-huh. Claro, especialmente Que ese producto es un producto disponible, entonces mejoramos la resolución en un promedio de 8 días, sería como lo ideal. Entonces ahí uno puede jugar con periodos de 15 días, hacer promedios, ¿no? Y ahí ir construyendo. Sí, sería ideal. Sí. Vamos, en cualquier caso, como la serie era extensa, me parece que la información es salvable. Vamos. Sí. También me ha parecido muy bueno, vamos, felicitar por la idea de la relación de la temperatura de la superficie del mar y los distintos índices climáticos oceánicos. Parece que es fundamental, hay otros trabajos hechos y bueno, en esta zona creo que es necesario ponerlo de relieve. Ya digo, por otra parte también las conclusiones me han parecido muy interesantes, sintetizan todo el trabajo y creo que bueno, pueden permitir una transferencia de los resultados de investigación, que creo que es fundamental realizarlo. Solo me quedan, creo, según tengo anotado aquí, sí, 2 dudas que plantear. Una, no termino de entenderlo. En los datos de la tesis se habla de salinidad, pero insisto, no encuentro la unidad de medida. Y claro, el problema es que me he encontrado que en distintos trabajos está la información de gramos litros, la información de milisiemes, en distintos valores. Simplemente me gustaría saber cuál es la unidad de medida. Sí. A ver, esto, bueno, consultando con los oceanógrafos dentro del instituto, bueno, esto por convención del internacional de los oceanógrafos, bueno, la salinidad no lleva, por eso no lo pusimos, no lleva unidad, y bueno, sería, digamos, unidades prácticas por salinidad, ¿sí? Unidades prácticas de salinidad. Pero no lleva, eso es por convención porque en la división, bueno, eso lo tiene que explicar mejor un oceanógrafo. Cintia está acá para salvar. A ver, el tema es, ella no es oceanógrafa, es geógrafa, pero históricamente cambió muchísimas las unidades de la salinidad. Antes era gramo por kilogramo de agua de mar, luego hubo unidades prácticas de salinidad, bueno, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Los químicos, con mucha razón, ¿no? Si uno tiene gramos por kilogramos, en general puede pasar kilogramo a gramo, simplificarlo y no quedan unidades. Por lo tanto, en los últimos tiempos, estamos hablando de una década, tal vez un poco más, se ha decidido, por convención internacional, no usar medidas. O sea, cuando uno pone o escribe 34, uno ya sabe que significa 34 gramos de sal por kilogramo de agua de mar, por hacerlo fácil. Pero eso es una convención que fue por un tema químico, en el cual hubo muchas quejas que los
oceanógrafos estaban tomando, digamos, poniendo unidades como gramos por kilogramo, porcentaje, por mil, qué sé yo, muchísimas. Históricamente creo que se puede escribir un libro de cómo ha ido evolucionando las unidades de salinidad. Pero desde el punto de vista geográfico, Lucrecia, no tenías que saberlo. Desde el punto de vista oceanográfico es que se han cambiado las cosas. Ajá. Por no es saberlo. Y bueno, y me quedaba simplemente, bueno, una pregunta era al respecto de, yo veo en los gráficos y sobre todo a lo largo del texto, se hablan de elementos relevantes hasta 2010, hasta 2016, pero incluso en los propios gráficos se observa como que sucede algo raro a partir de 2010 o sobre todo de 2016. ¿Podría relacionar esto con distintos cambios en las tendencias del cambio climático? ¿Y tiene esto relevancia en las pesquerías? ¿Los últimos años? Sí, bueno, el tema que se presentó con el tema del análisis de los últimos años es que el análisis Wavelets, ¿sí?, genera un cono, ¿sí?, de seguridad que los extremos de la serie no pueden ser analizados, por eso no los contemplamos. Nosotros identificamos esto que está señalando, pero dado que quedaban por fuera del área de análisis de seguridad, digamos, no los pudimos nombrar. Ajá. Es por el tipo de metodología. Claro, pero claro. sí, cuando observamos la serie, vimos estos eventos más, pero bueno, cuando tuvimos que hacer la relación lo tuvimos que descartar. ¿Y crees que se está notando en las pesquerías? Es decir, quiero decir, sobre todo, ¿se notan efectos del calentamiento global en las pesquerías o más bien las pesquerías están influidas por la sobreexplotación o por distintos factores económicos? Bueno, yo creo que acá están ahí conectados un montón de colegas del INIDEP que trabajan cada uno con una de las pesquerías y ellos podrían decírtelo mucho mejor, pero lo que yo he podido trabajar con ellos, que he participado en trabajos, lo que sí se viene observando que hay cambios espaciales en la distribución de las poblaciones y se está tratando de ver por qué sucede eso. Lo que pasa que, bueno, es muy complejo porque no es... Uno muchas veces mide el lugar donde se está capturando, pero tenemos que entender que la especie donde se está capturando por ahí no es el lugar donde se reproduce o donde se alimenta, entonces complejiza mucho el poder detectar qué es lo que pasa. Se está observando eso, pero también es verdad que la presión antrópica es muy fuerte sobre los recursos, y eso no lo podemos descartar. Bueno, quedó en evidencia en los resultados que la presión en el aumento obviamente de los costos, pero también el aumento del valor de la especie a nivel internacional hace que el recurso reciba una presión. Entonces no lo podemos dejar de lado. No podemos hablar solamente de cambio climático, aumento de temperatura, disminución de temperatura. No podemos hablar solamente de eso cuando queremos explicar por qué una pesquería están bajando los valores o porque ya no se encuentra. No podemos hablar solamente de eso. Es hacer una lectura falsa de la realidad. Claro. Pues muchísimas gracias. La verdad es que me ha gustado muchísimo poder disfrutar de tu tesis doctoral, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, Elizabeth. Bueno, ¿Una pregunta? bueno, sí. Y ante todo, me pareció un trabajo muy importante desde el punto de vista de que se genera una base de datos fundamental, tanto para realizar un diagnóstico ambiental sobre estas tres zonas que escogiste, que es muy importante, viéndolo también como una zona de interés hasta para la legislación nacional, ¿verdad? Muchas veces cuando se selecciona el área de estudio y las variables a analizar y demás, cuando se hace esa delimitación tan importante como para hacer algo, además de un mapa de diagnóstico, pasar más adelante o a un mapa de estrategias y de gestión, creo que eso es fundamental para las tesis de geografía, en este caso de una geografía física muy aplicada, ¿sí?, con resultados muy importantes,
para toda la zona y además como una herramienta para ser aplicada en otras zonas, ¿verdad? Vos bien lo dijiste con respecto a todos los proyectos que existen desde el punto de vista de la legislación nacional, y me pareció fundamental esa base de datos con una variable que es tan importante y tan fundamental para los procesos ecológicos de las especies que estás abarcando. Sí, quería saber sobre todo si habías planteado, si tenías pensado cómo avanzar un poquito más sobre algún mapa de estrategia o acercar estos datos a los sectores políticos, o si ya han solicitado algún tipo de ayuda para ver más adelante, porque dice que se está como reestructurando todo lo que es el uso de recursos hícola y demás, y ha sido consultada por algún tipo de institución gubernamental, y que habían consultado sobre algunos de los trabajos suyos que son muy interesantes, ¿verdad? No, hasta ahora no, pero bueno, se abre el juego obviamente con la presentación de la tesis. Bueno, hay muchos colegas presentes, no dudo de que se vaya. Igualmente hay que seguir profundizando, porque bueno, nosotros trabajamos sobre un sector muy particular, es muy complejo el análisis, y hay que extender también a otras áreas. No dudo de que sí, que se va a utilizar. No sé si nos van a consultar, pero sí que los colegas lo van a utilizar, no hay duda alguna de eso. Sí, sí. Bien. Hasta ahora que se están como reorganizando algún tipo de leyes, ¿no es cierto?, para tratamiento de áreas a preservar, a Sí, conservar, como que se están incluyendo también como, digamos, fundamento para tener algún tipo de actividad de exploración petrolera y demás. Creo que es como una herramienta fundamental, ¿verdad?, para fundamentar la preservación de esas áreas, ¿sí? Y una pregunta para saber, por la tesis, ¿cuál fue como la ventaja o una desventaja, además de lo que ya dijiste, con este tipo de análisis tan particular, ¿verdad? Porque hacemos como un análisis multitemporal, multiespacial, es decir, se incorporan una relación de variables que son muy importantes, y es como demasiada información para hacer una base de datos tan importante, ¿no? Como que va a quedar una herramienta fundamental para tanto el análisis ambiental como un análisis particular. Sí, creo que esas justamente es una de las ventajas de trabajar con variables que hablan de por sí, en sí mismas muchas veces, porque bueno, si uno analiza solo la temperatura puede sacar conclusiones, si uno habla o analiza las capturas de por sí también, si uno habla de los índices también, pero me parece que lo rico de esto es en algún punto empezar a trabajarlas de manera conjunta, ¿no? Y empezar a vincular indicadores sociales, indicadores físicos, que ahí es donde, cuando los tiempos nuestros o los tiempos del ser humano no son los mismos que los tiempos de la naturaleza, y es empezar a poder entender de alguna manera o echarle luz a lo que estamos estudiando. Y además para tomar las estrategias adecuadas, ¿verdad? Todos los actores sociales involucrados, ¿verdad?, en cada una de las facetas de estos trabajos. Exacto. Bueno, sí, por eso era lo que hoy les decía, no es solamente hablar de un cambio en el ambiente, o eventos positivos o negativos, también esto da responsabilidades al sector pesquero, eso quedó claro. Da responsabilidades que estamos atados al valor de la especie a nivel internacional. Es un poco ponderar a cada uno de los actores o las áreas que intervienen en una pesquería. Claro, y todo eso cómo influencia en todos los procesos ecológicos que se dan en cada una de las especies y demás. Sí. Sí, sobre todo eso me pareció muy rica la tesis para avanzar sobre ese tipo de aplicación de una geografía física muy importante, hacer un ensamble también con la interrelación de variables socioeconómicas, y eso es, me parece como una herramienta muy útil para el futuro. Y en la traza, digamos, en el trazado de mapas de estrategia y gestión, que involucra a todos los actores sociales. Sí, felicitaciones a vos y a ti. Gracias. Gracias, Elizabeth. Bien, bueno, habiendo finalizado entonces la instancia de coloquio,
lo que me gustaría es habilitar un espacio para que los directores, si así lo desean, puedan decir unas palabras o alguna opinión. No, desde ya. Bueno, yo primero felicitarla, sobre todo felicitarla porque fue una época bastante difícil. En los primeros tiempos nos podíamos ver personalmente, Lucrecia viajaba al IADO y a la universidad, y realmente era más fácil tratar de establecer las líneas de investigación o las tareas para realizar. Después nos tocó un tiempo de virtual, ¿no? Y realmente a pesar de la virtualidad siguió trabajando y seguimos trabajando realmente muy bien, o sea que estoy muy orgullosa de ella, que es lo que uno espera, ¿no? Cuando empieza a trabajar con una doctoranda, realmente que logre su objetivo, porque en definitiva es la vida de ella, ¿no? Que la va a hacer evolucionar. Así que estoy muy orgullosa de ella, más que en estos tiempos, o sea, no te vas a olvidar más de, No. de esta pandemia, ¿no? Y en el cual hemos logrado, a pesar de todo, porque es un esfuerzo de ella y por supuesto también de uno, ¿no? Pero bueno, re contenta, Lucrecia, y bueno, vamos a seguir en contacto, porque realmente el tema es re interesante y se puede dar muchísimo más. Acá hay gente que todavía no veo del INIDEP, pero también quiero agradecerle porque hubo gente del INIDEP cuando se acercó con este proyecto de que Lucrecia pudiera hacer un doctorado en la universidad, así que bueno, les agradezco también a ellos la posibilidad porque es lindo seguir trabajando, y obviamente como oceanógrafa el tema me encanta. Así que, y quiero agradecer a los jurados, porque realmente la verdad que no solamente por estar hoy presente, pero todos los comentarios y la buena voluntad, porque sé lo que significa ser jurado, sé lo que significa leer, el tiempo, las cosas, y bueno, les agradezco muchísimo que, bueno, que hayan accedido a estar presente en este momento que para Lucrecia, obviamente para los directores también, pero para Lucrecia es muy importante en lo que va a ser su trayectoria futuro. Gracias, Cintia. Bueno, yo quería decir unas palabras. Realmente, en principio, buen momento para doctorarte, Lu, en el Día Internacional de la Mujer. Así que saludo a vos y a todas las colegas que están dando vuelta por ahí. Agradecer a los jurados que han hecho una tarea muy interesante en correcciones y demás. Cintia, que ha llevado adelante una tarea fantástica con Lucrecia, que me ha sacado mucho trabajo, así que eso lo agradezco mucho. Y realmente es un orgullo, Lucrecia, la que será en mi vida, creo, el último doctorante, así que llevarás ese mérito también. Pero me parece desde que empezamos a conversar la tesis que has avanzado de una manera muy interesante en cuanto a la prolijidad de la presentación, en la audacia de las ideas, en trabajar con una metodología muy delicada que permite, junto con el análisis que has hecho, llevar esto a distintos lugares, a distintos escenarios de la plataforma argentina, porque una vez que uno valida la metodología como lo has hecho, es fácil ya la segunda etapa, que es escalar esto hacia áreas más específicas. En relación a lo que decía la colega del jurado de cómo haces para que estos resultados vayan a la gestión política, bueno, me toca en estos últimos años trabajar en el Consejo Federal Pesquero por parte del Ejecutivo, que es el organismo que trabaja en las políticas pesqueras, y realmente la información va directamente a la mesa de discusión. Hoy en día estamos en un momento muy interesante de discusión cómo se maneja la pesquería del langostino, que es una de las más importantes de Argentina desde hace unos años, y como han visto en la presentación, desde hace un par de décadas atrás, de una temporada de 2 meses, pasamos a una temporada de 8 meses de langostino. Eso no va hacia una tendencia del infinito, eso tiene un finito que lo marca la biología, y habrán visto ustedes en las presentaciones que es muy interesante esa conjunción de influencia de aguas frías en las 3 zonas, cómo marca de alguna manera lo que ha sido la evolución del aumento de la distribución en el espacio del langostino, esa línea que marca un cambio en la dinámica de los
parámetros superficiales, seguramente sea también transmitido en el fondo de alguna manera, y eso está marcando cuál es el incremento de la distribución del langostino. Por lo tanto, son informaciones que van directamente a la mesa del Consejo Federal Pesquero. Y una cuestión que no es menor es, por tu perfil de geógrafa, me pareció muy interesante esto de valorar las ecuaciones económicas y la rentabilidad de las pesquerías en base a esos parámetros, y me parece que es un análisis muy interesante y también muy útil para seguir profundizando. Lo que queda aquí en más es agarrar específicamente áreas y pesquerías más concretas en lugares específicos y empezar a trabajar, pero los resultados son directamente transmitibles a la comunidad de los proyectos del Instituto y a la mesa del Consejo Federal Pesquero. Así que mis felicitaciones, Cintia, nuevamente te agradezco muchísimo por la compañía que nos has hecho, y Gracias. mis felicitaciones. Gracias, Carlos. Bien, gracias. Ahora vamos a hacer lo propio con Lucrecia, ¿no? Anestesista, si quiere también decir unas palabras, para ya luego pasar al dictamen y todo eso. Bueno, bueno, antes que nada, a todos los que están presentes por participar en este momento, que es un cierre de tantos años de trabajo, bueno, agradecerles. Y bueno, por un lado agradecerle a Cintia, que en un principio aceptó ser mi directora, si bien, bueno, yo iba recomendada por Carlos, pero bueno, no me conocía, y bueno, se tiró al abismo a decir sí, acepto trabajar con ella sin saber quién era, lo cual es un gran riesgo para un director. Así que Cintia, muy agradecida por eso, gracias por todo el tiempo que estuviste acompañando. Nada, yo sé que es fuera de contexto, pero por ahí ha tenido que aguantar cosas que pobre, pero bueno. No, forma Muchas parte gracias. de la educación, don't worry about it. Forma parte de lo que es formar un profesional, porque a lo mejor ustedes no se dan cuenta que a partir de este momento, ¿no es cierto?, pues cambia, ¿no?, el ser doctora, y ya es otro papel, otra. Así que forma parte de la educación, forget it, no problem. Bueno, pero épocas difíciles, de las cosas que no entendía, y bueno, ahí. Bueno, a Carlos Lasta, porque de un principio con Carlos tuve la oportunidad de ingresar en el INIDEP, él me abrió las puertas, me dio la oportunidad de iniciar este camino de investigación. Carlos, inmensamente agradecida, también confiaste en que siguiera ahí, él me abrió las puertas para iniciar esto, así que inmensamente agradecida por darme esa oportunidad. Quiero agradecer también un poco al instituto, porque el instituto fue quien financió primero mi doctorado, y bueno, me dio las instalaciones, me accedió los datos, bueno, todo el grupo ahí acompañando. Agradecerle al grupo de trabajo, Ezequiel Cosolino, Eleonora Verón y Martina Camiolo, que ellos estaban conmigo todos los días. Imagínense lo que es estar todos los días al lado de una persona que está haciendo un doctorado. O sea, los que son doctores ya saben de lo que estoy hablando. Inmensamente agradecida. Bueno, Ezequiel fue quien se puso ahí la camiseta y desarrollaba las rutinas, y volvía con una modificación y de nuevo, y bueno, trabajando ahí en equipo. Eleonora, hasta hace anoche también, aguantándome la vela, practiquemos de nuevo, hagamos de nuevo, fíjate esto. Martu ya hace un par de años que bueno, no está con nosotros en la oficina, porque bueno, se fue a Pringles, pero estuvo acompañando también todo el tiempo, y eso, bueno, la compañía en estos momentos es clave. Más allá del trabajo, la cuestión humana es muy importante, y más que me tocó en la virtualidad, que hace solitario este trabajo y se necesita el acompañamiento y el apoyo. Bueno, agradecerle a Juan Pablo Pisoni, no sé si está presente, pero bueno, Juan estuvo como director de mi beca INIDEP, y se comportó de 10,
como oceanógrafo, siempre explicando, respondiendo en tiempo, en forma, sugiriendo cosas positivas para ir para adelante. Juan Pablo, inmensamente agradecida. También para vos fue un desafío trabajar con una geógrafa, lo cual no es fácil, así que inmensamente agradecida. Bueno, André Guamantinco, no sé si está porque tenía una reunión, pero Andrea fue la persona que me hizo el aguante en Bahía Blanca cuando viajaba, era la que me esperaba, que me recibía cuando llegaba en el colectivo, la que, bueno, también me estuvo haciendo apoyo profesional ahí, explicándome un montón de cosas. A Gerardo Perillo, que por rebote con Cintia se tuvo que sentar a explicarme cosas, así que Gerardo también agradecida. Y creo que, bueno, creo que me quedan muchas personas más, pero esas son las que se me vienen ahora a la mente. Bueno, a Charlie, a mi pareja, que está feliz porque puede volver a casa, porque imagínense lo que es 15 días con una persona que está por doctorar, ya está contento porque puede volver tranquilo a casa. Inmensamente también agradecida por el aguante. A Raúl Reta me está faltando, no sé si está, pero bueno, Raúl también que me acompañó como codirector de Beca INIDEP, también confió y abrió las puertas para acompañarme, así que también él me permitió continuar con esto, con las becas del INIDEP, así que inmensamente agradecida. Y al jurado por su devolución, por su compromiso en leer. Tuve devoluciones súper ricas que permitieron que la tesis se mejorara un montón, así que muchas gracias también por sus aportes y el tiempo acá. Y disculpen si me quedé